Aquí comienza tu programa, Pregunta al Pastor. Muy buenas tardes o muy buenos días, según el horario que nos mire. Bienvenidos a un nuevo programa de Pregunta al Pastor. Hoy vamos a retomar las preguntas y respuestas. Hoy vamos a retomar aquel movimiento de interés y de dificultad de comprensión que nos llega a nosotros cada semana con las preguntas que ustedes nos dejan. Tenemos muchas preguntas, tenemos muchos programas con enteros que van a salir a partir de preguntas que nos han dejado. Preguntas que, como hablábamos recién detrás de cámaras, son de difícil respuesta por diversas opiniones, por diversas posturas, por diversas teologías, por diversas miradas doctrinales y denominacionales, y merecen un programa único, entero, con varios ministros debatiendo y exponiendo de pronto sobre una pregunta. Es por eso que tenemos varios programas que van a llegar en las siguientes semanas, que van a ser temáticas como otros anteriores que hemos tenido. Pero hoy vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que nos han llegado y queremos serle de bendición. Así que no dude en continuar acompañando el programa y dejándonos las preguntas por los medios ya conocidos por todos. Allí a través del correo electrónico, preguntalpastor@gmail.com, a través de los mensajes de YouTube y de Facebook, o a través del WhatsApp. Bienvenidos una vez más a Pregunta al Pastor. Padre amado, bendito, te damos gracias en esta tardecita, noche, Señor amado, porque tú nos permites estar reunidos en tu presencia una vez más, Señor, para hablar de tu palabra, para edificarnos los unos a los otros, Señor, para responder las preguntas de aquellos oyentes que han confiado de alguna manera en nosotros, Señor, en dejar sus inquietudes, Señor, para que nosotros podamos traerle una respuesta, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga a guiar nuestras vidas, Señor, poderosamente en esta hora, Padre, que tú puedas ordenar, Señor amado, todas las cosas para que la respuesta que demos en este programa, Señor, pueda llegar a las vidas, pueda traer, Señor, paz, convicción a los corazones, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los panelistas que estamos en este lugar, Señor, juntos de alguna manera reunidos, Señor, para poder debatir, para poder hablar, para poder declarar tu palabra, Señor. Que seas tú tomando el control total y completo de nuestras vidas, Señor, y de este programa de principio a fin. Te damos gracias, Padre, por cada vida alcanzada, por cada vida que será alcanzada, Señor amado, por tu palabra, Señor, y por el mensaje, y trayendo respuesta, trayendo luz, claridad a su corazón, Padre. Bendecimos a la audiencia, bendecimos a cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti te damos gracias, Padre. Amén y amén. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Búscanos en YouTube y Facebook. Pregunta al Pastor. Muy buenas tardes. Estamos aquí para contestar las preguntas que nos han dejado y en esta oportunidad quiero responder la pregunta que nos hacían, si rebautizar es bíblico o aplicable hoy día. Y para poder contestar esta pregunta, quería hablar un poquito sobre lo que significa en realidad los términos, porque rebautizar es volver a bautizar, y lo que significa en realidad la palabra bautismo, bautizar bíblicamente, lo que sería un bautismo para poder juntos poder explicar si es válido o no el rebautismo, o sea, volver a bautizar. Y tenía por acá que la palabra bautismo viene del término griego baptisma, que consiste en el proceso de inmersión, sumersión. Y por ende el bautismo bíblico es una inmersión, y allí tenemos base bíblica en Mateo 3:13, en Marcos, en Lucas, que no las voy a estar leyendo en este momento, pero para que les quede como una base bíblica sobre el bautismo, lo que es una sepultura total y completa en el agua, es una inmersión, para que podamos juntos poder responder a esta pregunta: ¿cuál es el bautismo que se puede volver a bautizar o si se puede rebautizar? Pero en estos días hay como una moda
donde muchos hombres de Dios están soltando por redes sociales y por diferentes lugares esta pregunta sobre el rebautismo, sobre el simple hecho de ahí si fue bautizado una persona, un cristiano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o si fue bautizado en el nombre de Jesús. Claro está que el bautismo válido es el bautismo en inmersión en las aguas, que es lo que les explicaba anteriormente. Eso es lo que realmente significa la palabra bautismo, esa inmersión total debajo del agua. Ese es el bautismo original que vemos que está bíblicamente respaldado. Ahora, la palabra rebautizar no aparece de esa forma o así específicamente en la Biblia. O sea, bautizar de nuevo sería la explicación de esa palabra. Y curiosamente solo una vez aparece en la Biblia sobre un grupo de discípulos que se volvieron a bautizar. Pero hubo una situación puntual que llevó a Pablo a tomar esa decisión. Y eso se encuentra allí en el libro de los Hechos, capítulo 19, del versículo 1 al 5, donde nos cuenta, nos narra allí que había un grupo de discípulos que habían sido bautizados antes de que llegara Pablo a Éfeso, y habían sido bautizados en realidad en el bautismo de Juan. Y ahí hay tela para cortar, pero voy a hacer como una pequeña introducción y luego juntamente con los panelistas vamos a estar desarrollando este tema. Ese bautismo de Juan era un bautismo para el arrepentimiento. Él mismo lo dijo: yo bautizo para el arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y cuando Pablo llega a aquel lugar les pregunta sobre si tienen conocimiento del Espíritu Santo. Y este grupo de personas dice: no, ni siquiera nos hablaron que existía el Espíritu Santo. Entonces, Pablo entiende que alguien había llegado antes que él y los había bautizado en el bautismo de Juan. Y entendemos por la palabra que luego de que Cristo murió y resucitó, se le fue dada toda potestad en el cielo, en la tierra, y Jesús hizo una comisión donde a sus discípulos les encomendó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento queda abolido el bautismo de Juan. Entonces era sí válido en ese momento bautizar nuevamente a esas personas que se habían bautizado en el bautismo de Juan. Pero hoy, en nuestros días, entender que una persona debe ser bautizada nuevamente es muy difícil discernir este tema. Entendemos cuál es la comisión, cuál es lo que ordenó Jesús, ¿no? Que a él le fue dada toda potestad, como decía, y quiero leer esos versículos ahí que se encuentran, a ver si los encuentro por acá. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esa fue la ordenanza, fue la gran comisión que hizo Jesucristo resucitado, Jesús resucitado, que dejó como ahí para que sus discípulos siguieran esta línea. Y en el pasaje anterior que mencioné allí en el libro de los Hechos, donde hubo que ser rebautizado, menciona que Pablo los bautizó en el nombre de Jesús. Y ahí es donde se arma a veces una mala interpretación por no hacer un cierto estudio de la palabra, de situación, de qué momento, de por qué lo hizo. Y ahí quedó explicado, o más o menos explicado, sobre por qué Pablo volvió a bautizar ese grupo de personas. Ahora, personalmente pienso yo de que una persona recibe el Espíritu Santo, que acá hablamos sobre esto, que Pablo le pregunta sobre si tiene conocimiento del Espíritu Santo. En estos días, la gran mayoría de los cristianos son bautizados por el Espíritu Santo. Son personas que recibieron el sello del Espíritu Santo. Y yo personalmente pienso de que si el Espíritu Santo, que es esa persona tan preciosa, tan maravillosa, tan pura y tan santa, viene y sella y bautiza a una persona, esa es la mayor y mejor señal de que esa persona no necesita volver a ser bautizada en ese acto de inmersión en las aguas.
de una muerte total de su vida pasada, de su pecado para una nueva vida, porque esa persona ya está viviendo en una nueva vida. Y yo quiero dejar por acá abierto para que los panelistas ahí también puedan hablar de este tema tan importante, que hay tanto para aclarar y tanto para hablar. Amén. Bien, muchas bendiciones, muy buenas tardes para todos, muy buenas noches. Excelente exposición de la pastora Karina. Y bueno, a lo que ella está exponiendo, agregar o acotar que la Biblia es clara en cuanto al bautismo y es el que creyere y fuere bautizado, dice la palabra, el que creyere. Entonces, se necesita un ingrediente para ser bautizado, que es el creer. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas nos han venido a consultar y nos han dicho, pastor, a mí me bautizaron cuando yo era un bebé. Yo no tenía conciencia del bien y el mal, no me preguntaron. Entonces nosotros les enseñamos, no, la Biblia dice el que creyere. Hay que creer, hay que tener una conciencia del bien, del mal, del plan de salvación, de que somos pecadores y necesitados de Dios, como un requisito básico para el bautismo. Eso como para sentar una base también de que se necesita creer. Entonces, tomando eso como base, podemos decir que hemos bautizado o rebautizado personas que estaban mal bautizadas o no estaban bajo el bautismo bíblico. Eso también nos ha ocurrido. O personas que vienen de otro tipo de religiones, otro tipo de sectas que hasta incluso fueron bautizados en sangre, no en agua. O sea, hay muchos bautismos a nivel secular y a nivel de otras religiones, con el mayor de mis respetos, pero esto es así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando conocemos la verdad, como dijo Jesús, la verdad te hace libre, ¿no? Entonces, cuando conocemos la palabra, la persona dice, no, pastor, yo me quiero bautizar porque en realidad no estoy bautizado. Este no es el bautismo bíblico. Y bueno, en esos casos hemos, podemos decir, entre comillas, rebautizado. ¿Por qué? Porque en definitiva la persona no estaba bautizada bajo el bautismo bíblico, no estaba bautizada correctamente. Ahora la palabra es clara también que hay una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. Entonces, si la persona fue bautizada por inmersión, bajo los principios de la palabra, creyendo que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió, que resucitó el tercer día, que está a la diestra de Dios y que es el único que puede salvar y limpiar de pecados. Si fue bautizada bajo esos principios bíblicos, no necesito rebautizarla. Si fue bautizada en una iglesia que predica la sana doctrina, fue bautizada por inmersión, considero yo que no necesito rebautizarla para que forme parte de la iglesia o de la congregación o de la denominación. Entonces se está dando, como decía la pastora Karina, un fenómeno o una moda que es tomar personas que llegan a la congregación, muchas veces ya cristianos de años, y rebautizarlos, no se sabe si por la Biblia o por Cristo o por mi denominación, rebautizarlo. Y esto, a mi entender, humildemente, no es lo bíblico, no es lo correcto. Por otra parte, debemos decir también que el bautismo es una ordenanza dejada por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es un paso de fe, es un paso más de fe de todo discípulo, pero el bautismo no salva a nadie. La salvación no está en el bautismo. La salvación está en el arrepentimiento y reconocer nuestro estado pecaminoso y que solo la sangre de Cristo nos puede limpiar y la obra redentora de Jesucristo. Pero es una ordenanza, algo muy importante que dejó el Señor, sí, para sus discípulos. Entonces, para cerrar este tema, yo creo que no es bíblico el rebautismo cuando la persona está bautizada correctamente. Quiero que se entienda esto.
Si la persona fue bautizada por inmersión, fue bautizada creyendo la doctrina básica de la Biblia, en una sana doctrina, no tengo por qué volver a bautizarla. Ejemplo, viene una persona de una denominación bautista, cristiana, evangélico, que fue bautizado por inmersión, yo no lo voy a rebautizar porque yo sea Iglesia Cristo Vive, por ejemplo. Si viene un metodista, un menonita, un nazareno, un presbiteriano, y fue bautizado por inmersión bajo la doctrina bíblica, no tengo por qué rebautizarlo. Es la experiencia que tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, y basado en la palabra de Dios. Ahora, este caso puntual les voy a exponer para cerrar. Una persona también vino un día y me dijo, pastor, quiero bautizarme. Bueno, empezamos a conversar y llegamos a la conclusión, de acuerdo a lo que él me contaba, que él se había bautizado, pero me dijo, dice, yo me bauticé, pastor, porque un día estábamos en el río y todo el mundo se bautizaba y yo también me puse en la pila y me bauticé, pero no sabía lo que estaba haciendo. Lo hice porque todos mis amigos se estaban bautizando, no sabía lo que estaba haciendo. Pero después, ahora con el tiempo, entiendo mi estado pecaminoso y que necesito a Cristo, y ahora sí quiero bautizarme de verdad, porque ahora estoy arrepentido de verdad, estoy convertido de verdad. Entonces, en ese caso, lo bautizamos o rebautizamos por este tema que la persona misma confesaba que no había entendido lo que era el bautismo y según ella se había bautizado mal. Pero en líneas generales yo creo que no es bíblico el rebautismo y es algo que le hace mucho daño a la fe, le hace mucho daño al evangelio, porque yo estoy invalidando lo que mis colegas pastores están predicando. Yo estoy invalidando lo que los demás están enseñando y al rebautizarlo estoy diciendo que solo mi doctrina es la que está correcta. Dios le bendiga. Pregunta al pastor. Muy buenos aportes, muy buenos aportes. ¿Qué tema este del bautismo? ¿Qué tema? Hay muchas opiniones en cuanto a esto y también hay muchas creencias. Cada una de las opiniones y cada una de las creencias, digamos que tienen su fundamento. Si nosotros vamos a hacer un análisis y nos vamos a poner en un punto radicalmente en el texto bíblico, dejando de lado nuestras opiniones, aún así, aunque fuéramos radicalmente al texto bíblico, tenemos el problema de lo que yo interpreto de ese texto bíblico, que es lo que genera la opinión, porque la opinión se genera a partir de lo que yo interpreto del texto bíblico. Y hay mucha gente que, y en esto voy a hacer un énfasis, mal sabe hablar en castellano, latino o español y quieren interpretar textos que ni siquiera están bien entendidos. ¿Y por qué digo esto? De acuerdo a lo que dice la Biblia, hay una escena que allí iba alguien en su carretita, para que lo puedan entender, iba alguien en su auto, allí por una avenida principal, y al llegar a un semáforo se encuentra con un convertible al lado y va leyendo un WhatsApp en el celular o leyendo algo en el celular y le pregunta, ¿qué estás leyendo? Y yo estoy leyendo esto. Y le dice, pero ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Todos saben de qué estoy hablando, ¿no? Lo traje a la época moderna. Todos saben que allí había un hombre de Dios que fue transportado por el Espíritu Santo, algo que creemos que es real, y había en una carreta un eunuco que estaba leyendo un texto de difícil comprensión para él. Ahí viene el caso.
¿Entendemos realmente lo que estamos leyendo del texto bíblico? Porque a partir de ese entendimiento viene la comprensión y la interpretación. Si yo no interpreto, no puedo comprender lo que está diciendo, se hace más difícil después tener una correcta interpretación y de allí vienen muchas confusiones. Y tenemos, como hablábamos hoy detrás de cámara con el pastor Ayala y con los demás panelistas, el tema doctrinal, de la postura denominacional que interpreta como denominación que el texto dice tal cosa. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo y voy a ser muy puntual en esto. Recién la hermana Karina habló de la parte netamente del griego koiné, ¿verdad? Con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, en griego koiné, ¿verdad? Una lengua muerta. El griego koiné, y esto mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Las reglas de gramática del griego koiné son las mismas que usamos nosotros en la escuela. O sea, es muy fácil de aprender. Hay que simplemente encontrar un buen maestro que nos enseñe. En Uruguay y en muchos lugares del mundo hay buenos maestros del griego koiné. Pero yo voy al texto bíblico, digamos, ya traducido, ya servido en bandeja, el cual siempre recomiendo también ir a buscar textos anteriores. Nosotros tenemos por costumbre, digamos, como caballito de batalla a la Reina Valera 60. Les digo, si podemos buscar más para atrás, mejor. Les voy a dar un ejemplo. La Reina Valera 60 nace de la unión de dos Biblias, la de Casiodoro y la de Cipriano. ¿Ah? La de 1602, que es una de esas dos Biblias, yo las pongo comparada con la traducción de Reina Valera 60 en un mismo versículo, hablando del bautismo, y van a encontrar una diferencia enorme que cambia el concepto que usted tiene del bautismo, cambia su comprensión y en consecuencia lo que usted entiende o lo que usted interpreta. Se los voy a leer. El apóstol Pablo nos habla acerca del bautismo en Romanos capítulo 6, versículo 3. Pueden ir a sus Biblias y allí buscar en su traducción. Y puede dejarnos en la casilla de comentarios aquí en el programa qué dice su Biblia en Romanos 6, 3, 4, 5 en adelante. La Reina Valera 60 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bien. El versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y cuando yo leí esto, hay una clara contradicción en el versículo. Recién lo decían los demás panelistas. Si el bautismo es un requerimiento para resurrección, para salvación, ¿por qué este versículo dice que es para muerte? Fíjense, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, dice la Reina Valera 60. Y como yo estudio y enseño, me voy a una versión original de ese texto. Y me voy a quien escribió el texto por primera vez en 1602. En 1602 no dice eso. En 1602 dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Jesucristo, somos bautizados en su muerte? El versículo 3 de Romanos 6. Pero el 4 cambia, porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hay una diferencia en decir, porque fuimos sepultados juntamente con él para muerte, que decir, porque fuimos sepultados con él en la muerte por el bautismo.
Hay una diferencia en decir por y en. Y es muy grande la diferencia. Porque cuando yo estoy diciendo soy bautizado en la muerte, estoy simbolizando literalmente la muerte y resurrección de Cristo, que es lo que significa el bautismo. Uno muere y resucita a una vida nueva, a un cuerpo glorificado, lo que Pablo después sigue explicando en Romanos 6, que viene a ser la nueva vida en Cristo. ¿Ah? Si usted lee allí en Romanos 6, usted va a encontrar que dice, allí en los versículos siguientes, en el versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, acá sí tiene relación con la anterior, ¿verdad? Así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿cuál es la finalidad del bautismo? ¿Un mero hecho de que me bauticé en la iglesia? No. Es una clara representación y ejemplo de lo que fue la vida, muerte y resurrección de Cristo. Nosotros vivimos una vida natural hasta el bautismo, y a partir del bautismo comenzamos a vivir una vida sobrenatural. Fue lo que pasó en Cristo. A partir de ahí, la vida cristiana o la vida natural del cristiano comenzaba a tener una influencia en el mundo sobrenatural. Algo que no ocurría en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan todos fueron bautizados para arrepentimiento, pero Jesús nos plantea el bautismo, y el apóstol Pablo nos plantea el bautismo como algo que se catapulta al futuro, ya habla de resurrección. Juan no habla de resurrección, porque la ley no habla de resurrección. O sea que desde Pregunta al Pastor les dejamos estos tips, estos pequeños detalles que la idea o la meta es que usted vaya y escudriñe la palabra de Dios y busque allí, que allí tenemos respuestas a todas nuestras preguntas. Sí, 2, 3 cositas. Dale. Vos te vas a los 1600 y yo vengo a los 2000, 2020. Y a la lengua actual. Y lo interesante, no, Karina, voy a irme porque Karina es la que dice el todo, ¿verdad? Por supuesto, bíblicamente. Claro. Solo yo quiero también aportar en el sentido de que, bien dijiste vos, Raúl, lo siguiente, depende cómo se interpreta. Primero se lee, por supuesto, la mayoría leemos, pero ¿cómo se interpreta? Por ejemplo, nosotros tenemos denominaciones, ¿verdad?, que se le llama solo Jesús, que tiene su misma interpretación de cómo bautizar, de qué forma bautizar. Entonces, miramos esa interpretación, vemos también que ellos tienen sus bases bíblicas, como habló ya Karina también en una parte, ¿verdad? Porque Pablo usa un solo nombre, ¿verdad? En otro pasaje encontramos 3 nombres. Entonces yo veo mucho en la interpretación, ¿verdad? No solamente en el conocimiento, sino en la interpretación. Karina habló, quiero ir a eso también, Karina habló cuando el bautismo de arrepentimiento que habla Juan, y aparece Jesús y él mismo dice que él, ¿verdad? Bautizará en Espíritu Santo y fuego. Para otras interpretaciones no tiene nada que ver con el bautismo de agua. Esa palabra. Porque Juan dijo, aquí que viene, ¿verdad? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que la interpretación de ese pasaje bíblico no tiene nada que ver, para algunos, ¿verdad? Aclaramos eso. No lo estamos afirmando como hablamos, uno como entiende. Habla de un bautismo no de agua, ¿verdad? Habla de un bautismo diferente, habla de un bautismo espiritual. Ahí ya entra otras interpretaciones para otro tiempo de conversar, ¿verdad? Lo segundo, el pastor Luis hablaba también de que el bautismo no salva,
¿verdad? En otros grupos, en otras, vamos a decirle, no tanto ministerios, pero denominaciones, tiene de mucha importancia el bautismo. ¿Por qué? Porque une el pasaje bíblico, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que el bautismo para arrepentimiento, para muerte al yo, por decirlo, a la vida antigua, pero muy importante para muchos. Entonces, el creer, o sea, el bautismo en este contexto, en este pasaje bíblico, ¿verdad? Para ciertos grupos o denominaciones, el bautismo es importante, porque va unido a este pasaje. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que, por supuesto, un futuro de salvación. Entonces, en algunas denominaciones también se enseña de que el bautismo no salva, así como lo dijo bien Luis. Pero para otros contextos, para otras culturas y para para otras denominaciones que toman este pasaje, ¿verdad? Lo entiende de esta forma y lo une, y es muy importante para salvación el bautismo, porque sin bautismo no hay salvación. Por supuesto, como dijo Karina, hay mucha tela, ¿verdad?, que cortar. Y yo cierro en mi lenguaje actual de lo que el apóstol Raúl estaba hablando, ¿verdad? Es interesante, por supuesto, a mí me gusta también mirar los libros antiguos o la Biblia o los pasajes bíblicos, y muchas veces uno también a esto justamente lo que dice en el libro de Romanos, en el lenguaje actual del capítulo 4, que hablaba el apóstol diciendo sobre el bautismo, ¿verdad? Quiero preguntarle nomás de vuelta, en el antiguo, pastor Raúl, en el más antiguo, el versículo 3 y 4, me gustaría que lea de vuelta. No el de 60, el antiguo. Bien, yo tengo dos, les compartí la de 1602, y ahora estaba chequeando Sí, 1602. Estaba chequeando la Vulgata, y la Vulgata también amplía y profundiza mucho más el versículo 4. El versículo 4 tiene cambios en varias traducciones, en varias, digamos, actualizaciones, por llamarle de alguna forma. Romanos 6. Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esa es la de 1602, es una de las que forma parte de la que conocemos, Reina Valera 60. Pero fíjate, interesante el versículo 3 y 4 nomás, mirando el lenguaje actual. Ustedes bien saben, dice el versículo 3, que por medio del bautismo, dice, nos unimos a Cristo en su muerte. Por medio del bautismo, nos unimos, dice, a Cristo en su muerte. Y el 4 dice, al ser bautizados, morimos y somos sepultados con él, pero no morimos, dice, para nacer a una vida totalmente, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo, dice, pasó con Jesús. Esta es la parte interesante. Eso mismo, dice, pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Por ahí, por supuesto, nosotros entendemos, ¿verdad? ¿Cuál es la intención del pasaje? O sea que como aquellos que sabemos teología, o sea que entendemos, le hacemos hablar espiritualmente, y ahí entra, ¿verdad?, las explicaciones que el siervo o la sierva puede dar. Ahí yo creo, apóstol Raúl, que no digo contradicciones, pero ahí quizás se arma vamos a decir, el entendimiento de uno, y por supuesto, como uno entiende, lo va explicando a su congregación o a sus ovejas. Esto nomás quería acordar.
Bien, muy bien. Sí, es lo que tiene, digamos que esa traducción que tú tienes amplió el versículo 4. Amplió el versículo 4. Claro. Y no hay contradicción, porque no usa una palabra que lo No, contradiga. no. Pero si vos comparás, o si nosotros comparamos la Reina Valera 60 con la misma Reina Valera, porque es el mismo autor de 1602, vos encontrás una notoria contradicción en una palabra. Y ahí donde vienen las confusiones. En síntesis, la finalidad del bautismo es la comparación o la simbología de ser sepultados con Cristo, resucitados con Él para una nueva vida. Me gustó lo que dice esa traducción tuya en el final del versículo, ¿verdad? Que con lo que vendría a ser caminar en una nueva vida, ¿no? Algo así decía. Eso está muy bueno porque ahí es lo que Claro, nosotros enseñamos, creo que como sana doctrina, vivir una vida distinta. Pregunta al pastor, pastor. nacer, dice, para una vida totalmente diferente. Yo también quiero cerrar esta parte. También Luis decía, el pastor Luis decía, ¿verdad? Depende de cada uno, pues se te presenta diferentes personas y tenemos quizás cada pastor, cada siervo, ¿verdad? Que está al frente de una obra de Dios, de una congregación, de un grupo, tiene, ¿verdad? Digo yo, ahí yo entro a tallar lo que el Espíritu Santo puede darnos el entendimiento, porque Luis dio varios ejemplos y yo creo que todos los ejemplos que él dio lo pasamos también, yo también lo pasé, no sé Karina y el resto de nuestros panelistas. De repente aparece personas, yo también tuve una persona que vino de Argentina, ¿verdad? Y quería bautizarse de vuelta, ¿verdad? Simplemente quiere bautizarse. Y así varias personas, otros, por ejemplo, ya lo dijo también Luis, de repente porque estaba el amigo, pero siempre el pastor da una palabra. Yo creo que el pastor que está bautizando, o yo personalmente también hago ese desafío de repente porque invitamos a familiares que son inconversos, invitamos amigos que de repente, pero de una u otra forma esa familia, esa gente, en mi entender, ya de una forma escucha el mensaje. Entonces, al bautizar a esta gente, de repente después de terminar el bautismo, o sea que después y en el medio del agua o del lago, uno hace desafío. Yo también algunas veces me aprovecho también para lanzar ese desafío a esa gente que están ahí, amigos, familiares que fueron invitados por lo que se van a bautizar, pero siempre, por supuesto, 5 minutos, le damos la palabra, ¿verdad? ¿Por qué el bautismo? ¿Para qué el bautismo? Y para el bautismo, ¿qué se necesita? Por supuesto, entregar su vida, arrepentimiento. Eh, y también ya tuve experiencia que de repente ahí alguien se decide, pero no tengo ropa para cambiar. Entonces rápido la gente cualquier ropita, depende del género, encuentra y se bautiza. Por supuesto, yo digo también que entendimiento 100% no lo van a entender. Ahí yo voy, para cerrar esta parte, lo que dice también Mateo, la gran comisión, hacer discípulos, ¿verdad? Bautizarlos y después dice enseñarlos. Entonces cierro esta parte del bautismo hablando de muchas veces, también se presenta en el bautismo, experiencia personal, por ejemplo, pues la mayoría invita a sus familiares, invita amigos que se va a bautizar, entonces ese día de bautismo también hay gente inconversa, gente que todavía no ha profesado la fe evangélica, por decirlo así. Pero de alguna manera la mayoría, para no decir todos, en algún momento ya han escuchado, ¿verdad?, de salvación que la salvación es por medio de Jesucristo. Entonces, de ahí muchas veces lanzamos ese desafío. Yo varias oportunidades también bautizando, después de bautizar a todos, lanzo un desafío en medio de esa multitud, ¿verdad? Por supuesto, usando un 5 minutos para hablarle
de lo esencial, ¿verdad? De los pasajes bíblicos de arrepentimiento, de la importancia de Jesús, para qué vino Jesús, ¿verdad? De arrepentimiento y por qué la importancia del bautismo. En ese contexto yo hablo mucho de la importancia de bautizar. Entonces hacemos ese desafío y hay experiencia que de repente alguien se quiere bautizar. Después de escuchar ese breve mensaje, ¿verdad? Por supuesto, pregunta, y no traje ropa para cambiar. Entonces ahí de repente depende del género, si es mujer, si es varón, pronto se le da una ropa, ¿verdad? Se le presta esa ropa para que entre y se bautice. Entonces, de repente hay experiencias buenas, porque después también quizás le vamos a enseñar para que permanezca en el camino del Señor. Ahí cierro mi parte. Muy bien. Qué lindas experiencias y qué lindo tema. El bautismo es algo que ocurre una sola vez en nuestra vida. Con eso dije mucho. Es algo que ocurre una sola vez en nuestra vida, porque dice un bautismo. Claro. Entonces, ¿cuántas experiencias se han visto? Yo le pregunto a usted que me está viendo, ¿usted se acuerda el día que se bautizó? No de las veces, digo el día, ¿no? ¿Usted se acuerda el día que se bautizó? Usted sabe que yo me acuerdo, ¿no? Yo tengo muy presente el día que me bauticé. Y no hace 2 días. No hace 2 días, ni 3 días, ni 4 días. Tampoco me ponga muchos años, ¿no? Pero bueno, fue hace unos cuantos años. Y recuerdo que ese día nosotros hicimos un campamento en la iglesia toda la semana antes. Yo era un jovencito, ¿verdad? Estaba en la plenitud de la juventud mía. Luis, cállate. ¿Qué estás haciendo así? No fue hace mucho. ¿Qué hago yo apenas con mis 25 años? Entonces, como le iba diciendo, habíamos hecho un campamento allí en la iglesia y estuvimos encerrados allí y el proyecto del pastor era, bueno, ese campamento hicimos una carpa literal adentro de la iglesia, ¿no? Separamos los lugares allí con unas telas grandes, los dormitorios, y bueno, las hermanas iban para un lado, nosotros para otro, y bueno, y allí estábamos, y cada mañana había un devocional y un culto, y orábamos tomados de las manos, y llorábamos, y descendía el Espíritu Santo, y era una cosa linda, y yo entendía poco y nada. ¿Qué quiere que le diga? Yo era un jovencito, entendía poco y nada lo que estaba pasando, pero me gustaba lo que pasaba, me gustaba lo que sentía, la experiencia de estar ahí. Y el día del bautismo salimos en un ómnibus, en un micro, un colectivo, depende de cómo le llaman en su lugar, hay otros países que tienen otro nombre, pero bueno, fuimos en un ómnibus, en un transporte público, y fuimos llegando a un arroyo, a un pequeño río, y llegando al puente donde nos íbamos a bautizar, que teníamos que llegar hasta un puente y descender por la orilla, el ómnibus rompe la barra de dirección. Mire lo que le estoy diciendo. Es una pendiente, es una pendiente, o sea, es una bajada, y en el final de la bajada, como corresponde, está el agua. Y allí el puente. Y llegando a la cabecera del puente, el ómnibus rompe la barra de dirección y se queda sin dirección. Y nosotros ahí adentro, pidiéndole a todo lo que había en el cielo. Y el chofer frenó y de alguna manera las ruedas se acomodaron y fueron hacia la orilla y el ómnibus quedó ahí inutilizado. Y esa fue la peripecia. Hacía un frío de morirse, mire lo que le digo, para los que se bautizan en verano con agua climatizada. Hacía mucho frío, el agua estaba literalmente helada, pero allí me bauticé. Allí me bauticé. Esos mismos días, estando allí en el campamento que hicimos en la iglesia, una mañana recibí el bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, y fue la primera vez que hablé en lenguas en mi vida, y fue también una experiencia única. En fin, he visto ese mismo día gente que antes de bautizarse en las aguas recibía el Espíritu Santo y llegaba a las aguas hablando en lengua, gente que sabíamos que hacía poquito que estaba en la iglesia, que no conocía nada de la Biblia o muy poco,
y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y llegando a las aguas lo vi con mis propios ojos. Yo era muy joven, no entendía, pero lo vi con mis propios ojos, lo tengo muy presente. Y después ha avanzado mi vida, avanzado mis años y ya sirviendo, lo he visto cuando he ido a bautizar. Gente que no llega a las aguas hablando en lenguas, o gente que emerge de las aguas hablando en lenguas, o sanados de enfermedades. El bautismo es algo único y poderoso. Y por algo nosotros los cristianos enseñamos que es importante. Jesús enseñó la importancia del bautismo. Vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y la salvación va más allá de la eternidad. La salvación implica toda nuestra vida natural. De cuántas cosas Dios nos salva por estar en su familia, estar en su reino, formar parte de su reino. Desde Pregunta al Pastor, continuamos. Muy bien. ¿Cuántos padres espirituales puede tener un hijo o hija de Dios? El que vino una pregunta a preguntas del pastor. Y eso queremos mirar un poquito en esta hora para tratar de responder a esta pregunta. Entonces, mi parte, para poder contestar la pregunta, necesitamos tener, por supuesto, una perspectiva tanto personales, ¿verdad? ¿Qué es y qué no es paternidad? Porque cuando hablamos de padres espirituales, por supuesto, usamos la palabra paternidad. Perspectiva teológica, por supuesto, encontrar la evidencia de la revelación de la paternidad y, por supuesto, a través de doctrina, o sea que bíblicamente, que implica la paternidad para poder concluir y dar una respuesta a esta pregunta. Entonces quiero ir primero a las perspectivas personales. ¿Qué es y qué no es, verdad? La paternidad espiritual en este caso. Y quiero ir, por ejemplo, a lo que no es. Quiero hablar primero de lo que no es, ¿verdad? Desde mi perspectiva, o sea que desde una perspectiva personal. ¿Qué no es una paternidad espiritual? No es lo mismo tener un padre ministerial. O sea que la paternidad, tener padre espiritual, no es tener un padre ministerial, no es tener un amigo, no es tener un mentor, no es tener una jerarca especial, o sea que un líder, no es una autoridad personal, porque algunos dicen que la paternidad es antibíblica y lo que yo entiendo es que muchas veces hay un desconocimiento bíblico cuando decimos que la paternidad no es bíblico. Otros dicen que no hay padres, o sea que son lo que la gente, de acuerdo a cómo entiende, lo define. Pero vemos nosotros tristemente que hay cristianos, hay pastores huérfanos y pastores solitarios. Ahora, si un padre será imposible, esa es lo que yo defino en forma personal. Si no tenemos un padre espiritual, será imposible engendrar y formar hijos. Solo serán buenos líderes o serán buenos líderes, pero no serán impartidos. Cuando no hay un padre espiritual, ¿verdad? El hijo no puede experimentar, ¿verdad?, el empoderamiento de parte de ese padre o del padre espiritual. Y el hijo, por sobre todas las cosas, ¿verdad?, humanamente, naturalmente, busca el abrazo de un padre, no tanto de un consejero, no tanto de otro, sino busca el abrazo, ¿verdad?, del padre. Eso es de parte, parte natural, por decirlo normal, desde la perspectiva, por decirlo así, que no es un padre espiritual. Y quiero llevarlo un poquito a lo que bíblicamente, o sea, que lo que entendemos de un padre. ¿Qué es paternidad? Es la pregunta. ¿Qué no es y qué es? Esta parte, ¿qué es paternidad? Y lo uso simplemente este pasaje bíblico, Lucas 15, 11, 32.
No lo vamos a leer por el tiempo, ¿verdad? Pero quizá la mayoría lo van a entender. Ese es el del hijo pródigo, el pasaje bíblico, o sea que el cuadro del hijo pródigo. Todo ese cuadro, todo lo que se arma en Lucas 15 del 11 al 32, ¿verdad? El hijo que pide su herencia y se va, después vuelve, todo esto lo vamos a ir mirando. O sea que eso relata Lucas 15 del 11 al 32. ¿Qué es lo que relata Lucas? El hijo pródigo. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué deberíamos tener un padre espiritual? Porque Él, Dios, ante todo, Él es Padre. O sea que en el reino, ¿verdad? Está esa bendición. Del reino viene el tener un padre y tener un hijo, y para que el hijo mañana sea padre, debe ser un buen hijo. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento. Ahí encontramos un relato gráfico para que los que fuéramos parte de esa familia grande, familia de Dios, podamos entender la importancia que él da a través del pasaje bíblico que Dios da, ¿verdad? La importancia a la paternidad. Y lo encontramos en Primera de Juan capítulo 2 del 12 al 14. Nos muestra que hay diferentes niveles de desarrollo espiritual en una persona. Acá encontramos niveles, ¿verdad? Niveles espirituales, según Juan, Primera de Juan, niveles espirituales para que podamos entender. Y yo quiero leer un poquito, ¿verdad? Quiero leer ese pasaje después para ir mirando un poquito lo que dice, en donde quiero cerrar en esta mañana también en el nombre de Jesús. Primera de Juan capítulo 2 dice lo siguiente, a ver, ya lo encuentro, acá yo tengo. Dice el versículo 12 lo siguiente: Hijo mío, les escribo porque Dios le ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. A ustedes, los mayores, les escribo porque conocen a Jesús, quien ya existía antes de que Dios crea el mundo. A ustedes, los jóvenes, les escribo también porque han sido valientes, han derrotado al diablo y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Le he escrito a todos ustedes porque han conocido al Padre. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios. Pero los versículos más importantes son 13 y 14, que ahí lo define. Este es lenguaje actual, ¿verdad? En mi lenguaje actual. ¿Y qué es lo que quiero desarrollar, amados? Y también a nuestra audiencia. Ahí encontramos los niveles espirituales, los niveles que habla la Biblia y que tiene como fundamento o como piedra fundamental para mí el reconocer de la importancia de tener un padre espiritual o ser parte de este reino. Primero habló el apóstol Juan. ¿Qué dice el apóstol Juan? Dice hijitos, usa la palabra hijitos, refiriéndose a los recién nacidos, o sea que a los nuevos creyentes, ¿verdad? También el apóstol Juan nombra a jóvenes, ¿verdad? El apóstol Juan lo llama jóvenes y se refiere a los que han decidido tomar el camino de Cristo y en el proceso van madurando hasta alcanzar la adultez espiritual. Y son los discípulos. Ahí entra el tema del discípulo. Nuevo creyente, después discípulo. Habla también el apóstol Juan, también usa la palabra ya padres. El apóstol Juan habla de hijos. El apóstol Juan lo llama padres. Y se está refiriendo a aquellos que ya son maduros, que han abrazado la paternidad de su padre y que han recibido de él una herencia o han recibido de él su herencia y su legado para producirlo en otros hijos, dice a su vez. O sea que ese es uno de los pasajes que yo uso para no tanto afirmar, sino tener esa postura de cuán importante, ¿verdad? Tener padres espirituales por sobre todas las cosas. Porque un padre, amados consiervos y aquellos que nos están mirando y escuchando, un padre da como fruto hijos, por supuesto. Por naturaleza,
y porque también el reino hay esa palabra. Para mí el reino sobre todas las cosas es importante. De ahí viene para mí esa regla sobrenatural, padre, hijo. Entonces, para un padre, un hijo entiende la paternidad y es consciente de muchas cosas con relación a su padre. El hijo es consciente. Y no solamente es consciente de que es hijo y que hay un padre, sino que esa relación de padre e hijo es interesante por sobre todas las cosas. El hijo permanece en la escuela. O sea que el hijo permanece hasta salir y ser enviado. Una de las cosas interesantes al formar hijos que viene de padre. Además, el hijo ama al padre a pesar de las limitaciones que pueda tener el padre. Lo respeta, ¿verdad? A pesar de sus decisiones. Lo admira por su ejemplo de vida y no lo juzga por errores. Lo imita porque sabe que le irá bien siguiendo sus pasos. Habla de este hijo que reconoce la paternidad, ama, admira, imita. Y por sobre todo, un verdadero hijo permanece en la casa paterna porque es consciente de la bendición que recibe al estar en ella. Al estar en ella. Y ahí encontramos, ¿verdad? Ahí me voy para compartir esta parte, qué es una paternidad, qué implica, sacando conclusiones, por ejemplo, de este joven que agarró todas sus cosas, o sea, que le pidió su herencia a sus padres, conocemos esa historia, ¿verdad? Pero cuando regresa, ¿qué es lo que pasó con este joven, ¿verdad? Este joven, al salir de su casa, se convirtió en un joven indigno, sin vestido, inseguro y desprotegido, sin identidad. Ahora, ¿por qué es indigno? Porque después vamos a hablar de la vestidura, sin vestido, inseguro y desprotegido porque ya no tenía la sandalia que lo identificaba, sin identidad porque ya no tenía el anillo familiar. Por ello, cuando el padre, ya cerrando esta parte, ¿verdad? Este cuadro, al finalizar este pasaje de Lucas, el padre lo abrazó y lo vio en el estado que volvía a la casa paterna. Ahora, ¿qué es lo que primero el padre pidió para el hijo? Lo vistió con el mejor vestido, devolviéndole la dignidad. Interesante. Cuando el padre conoce al hijo. El pastor muchas veces sabemos cómo ordena. Lo que no es padre, lo que no toma esa identidad de padre, de paternidad sobre el hijo que reconoce. El padre lo que hace es que lo viste, ¿verdad? No importa la condición que está el hijo, devolviéndole. Lo interesante para el padre es devolverle la dignidad. El Padre Celestial, por eso nos da sus mandamientos, sus estatutos y decretos, si entendemos, porque lo que Dios quiere también que nosotros tomemos de vuelta esa dignidad. ¿Cuál es para nosotros, para mí en este tiempo, para mí en forma personal? De volver a tomar la imagen y la semejanza de mi Padre, porque Él me creó a su imagen, Él me creó a su semejanza y por supuesto, el resto lo sabemos por qué lo hemos perdido. Segundo, ¿qué hizo este padre? Le colocó el anillo como señal de identidad familiar y con ello le devolvía la autoridad perdida al marcharse de la casa. Tercero, le puso la sandalia, devolviéndole toda protección y aceptación como lo que era, hijo. Entonces, esto nos enseña, para mí nos enseña a todos que debemos de estar agradecidos por lo que tenemos y lo que somos por donde Dios nos ha colocado. La importancia para mí de tener un padre espiritual que me devuelva mi dignidad, ¿verdad? Que me proteja por sobre todas las cosas. Entonces, teológicamente, por ejemplo, ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo podemos mirar esa evidencia? Y yo quiero llevarle un poquito a un ratito rápido, en una evidencia. Entonces, la evidencia de la revelación de paternidad es la honra, por sobre todas las cosas. Entonces, todo hijo honra al Padre cuando reconocemos de verdad a Dios como Padre nuestro. Si yo reconozco al Papá, a mi Dios celestial, tengo que reconocer también a ese Padre espiritual.
nos comprometemos con una iglesia y su propósito en esta tierra. Toda persona que honra, obedece, toda persona que honra, bendice con palabras, ¿verdad? Alaba, habla bien, lleva en alto su nombre, por supuesto. Y lo tercero, toda persona que honra también bendice financieramente. O sea que para mí la revelación de la palabra, o sea que para mí de la paternidad por sobre todas las cosas. Y para ir definiendo un poquito qué implica la paternidad, qué implica la paternidad espiritual. A nivel pastoral quiero llevarlo esto. Primero es la cobertura espiritual. Segunda de Timoteo, encontramos en Segunda de Timoteo, capítulo 1 de 6 al 7, ¿verdad? Segundo, una cobertura emocional. Segunda Timoteo 1, 3 al 5. La cobertura física, Primera Timoteo 5, 23. La cobertura ministerial, Primera de Timoteo 5, 22. Y la cobertura financiera, Tito 3, 13, 14 y Gálatas 6, 6. Qué importante es, apóstol Raúl, y lo que están con siervos en el panel y lo que nos ven y nos escuchan, de entender, ¿verdad?, la importancia de ese padre, porque no solamente lo llevamos al plano espiritual en el sentido de que todo el hijo lo debe hacer. Sin embargo, el padre tiene la responsabilidad de parte de Dios también de que esto sea realidad sobre su hijo. Darle cobertura espiritual, darle cobertura emocional, darle una cobertura física, darle una cobertura ministerial y sobre todo también darle una cobertura financiera. Quizá esto, por ejemplo, muchos no lo gustarán o lo tomarán a mal, pero según de mis perspectivas bíblicas, ¿verdad? Tomo al padre, pero también mi padre debe también ser parte en mi finanza. Él también tiene que, por sobre todas las cosas, y quizá pueda caer un poquito mal, él también tiene que cuidar mi finanza. El padre tiene que cuidar mi finanza por sobre todas las cosas. Y cierro esta parte ya finalmente en la parte bíblica. Quiero llevar a dos pasajes bíblicos. Quiero leer con ustedes dos pasajes bíblicos para cerrar esta parte. Primera de Corintios, o sea que concluyendo y dando la respuesta, quiero llevarlo a Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente. Escuchen bien lo que dice la palabra, lo que dice el apóstol Pablo. Porque aunque tengáis 10,000 años, en otro dice maestro, ¿verdad? En otro versión dice, perdón, porque aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, versículo 16, por tanto, os ruego, dice, que me imitéis. Capítulo 4, versículo 15 de Primera de Corintios. Porque aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea que acá hay, después por ahí podemos ir al pimponcito que tenemos de ir ayudándonos mutuamente y experiencias, ¿verdad? Para mí, el hijo que nació, o sea que el padre que engendró hijo, para mí es una bendición. Por más que de repente nos vamos de iglesia en iglesia, buscando consejero, buscando esto, buscando aquello, siempre el padre va a tener respuestas claras, respuestas, ¿verdad?, que uno necesita. Estaremos con consejero, iremos de aquí, iremos de allá, pero el padre, ese padre que te engendró, siempre va a tener para mí una respuesta positiva a todas las preguntas o necesidades. Y el segundo, ¿verdad? Dice en 2 de Corintios, quiero llevarlo, capítulo 12, versículo 14, 2 de Corintios, Pablo cierra esta parte con lo siguiente.
Capítulo 12, versículo 14 dice así. He aquí, dice Pablo, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os veré gravoso. No voy a ser gravoso, no voy a hacer carga, dice Pablo, porque no busco lo vuestro. Qué interesante lo que dice Pablo. Sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Lo que yo decía, la importancia también de que el padre, ¿verdad?, nos dé también al hijo, le dé primeramente una cobertura también, lo que lo nombré, el sexto, una cobertura también financiera. Acá Pablo explica bien a la iglesia. A mí lo que me interesa son ustedes, son mis hijos, es mi iglesia, es mi hijo. A mí me interesa, no se preocupen, yo no voy a hacerle a ustedes gravosos, yo no voy a hacerle a ustedes carga. Lo que a mí me interesa, ni tampoco el que junten ustedes, no, lo que a mí me interesa, dice Pablo, ¿verdad? Lo que puedan atesorar, dice, los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, lo que yo le estoy llevando para cada uno o de ustedes. Entonces, para mí, la respuesta final es un solo padre. Pues la pregunta es, ¿cuántos padres al final? La pregunta es, ¿cuántos padres espirituales puede tener uno? Para mí, y conforme a lo que entiendo, un solo padre, mejor con aquel que nos engendró. Que Dios les bendiga. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Búscanos en YouTube y Facebook. Pregunta al Pastor. Bien, excelente exposición del pastor Marcos, y me tomo de allí 1 Corintios capítulo 4, ese pasaje hermoso donde Pablo dice que podremos tener muchos ayos, muchos maestros, dice, pero en Cristo Jesús yo os engendré. Y se había dado una situación en aquel entonces en los cuales había una discusión. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de aquel otro. Había una discusión muy grande, se habían levantado muchos maestros, muchos fariseos que se habían convertido, querían judaizar la iglesia, y había un movimiento muy grande de maestros en aquel entonces. Entonces, valga la redundancia, Pablo trae claridad y dice, ustedes podrán tener muchos maestros, muchos instructores, muchos mentores, pero en Cristo Jesús yo os engendré. Y esto que parece tan lejano en el tiempo, hoy por hoy se está dando otra vez. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la gente hoy con el acceso a la internet, con el acceso a YouTube, con el acceso a las redes sociales, puede tener 10.000 maestros, literalmente. Puede tener 10.000 ayos, puede tener 10.000 pastores, entre comillas, puede tener 10.000 personas que de alguna manera le puedan dar alguna instrucción en la fe, e incluso el menú es tan grande, por decirlo de alguna manera, que incluso la persona puede elegir quién quiere escuchar, quién no quiere escuchar. Entonces vemos que esto que se daba en tiempos de Pablo, en la práctica sigue ocurriendo hoy en día. La gente puede tener 10.000 ayos, 10.000 maestros, 10.000 mentores, pero ¿quién es el verdadero padre espiritual? Como decía el pastor Marcos, aquel que engendra verdaderos hijos en la fe, aquel que engendra, que cuida, que sustenta, que protege. Ese es verdadero padre espiritual en la fe. Por otra parte, también hoy se ha confundido mucho, lamentablemente, sé que no es el centro de la pregunta, pero viene al caso colateralmente, se ha confundido mucho el tema paternidad con las coberturas. Hay mucha gente hoy casi que vendiendo coberturas, vendiendo paternidades a troche y moche, como decimos acá, a izquierda y derecha, sin ton ni son, por internet. Vení que te doy cobertura, que te vendo mi cobertura, vení que te implanto mi ADN, como si fuera soplar y hacer botellas.
y esto es algo que no es así, porque vemos, como bien citó el pastor Marcos, a Juan, hablando de los hijitos, hablando de los hijos, hablando de los jóvenes, hablando de los padres, hablando de diferentes etapas de madurez en la iglesia y en los hijos espirituales, y un padre que se preocupaba, ¿no? También la iglesia, que es una gran familia, es llamada en la Biblia la familia de la fe, se entiende que en una familia hay padres, ¿no? Entonces yo también, en este sentido, basándome en la Biblia, creo en la genuina paternidad espiritual, no en esa paternidad, entre comillas, moderna de regalar coberturas para acá, para allá, diciendo yo soy tu padre y ni siquiera me conoces, solo me ves una foto por internet o un video. Por eso me tomo de esa parte muy importante que habló Marcos, de que podemos tener 10.000 maestros, 10.000 ayos, pero Padre verdaderamente es aquel que nos engendró en Cristo Jesús. Doy el pase a otro ahí. Sé que hay más para el tema, lo dejo ahí porque hay mucho más. No, la verdad que es un tema bien, bien complejo. Cada persona, cada hijo de Dios tiene una experiencia, ¿no? Una experiencia diferente en su caminar con el Señor. Y respeto, y no quiero contrariar ni contradecir nada de lo que ya han dicho, porque todo tiene fundamento bíblico, pero me quiero agarrar un poquito ahí de lo que decía Luis sobre lo que sucede en estos días. Y dijo muy bien Marcos sobre cómo es un padre, quién es un padre. Hoy es muy común o es normal ver siervos, pastores, líderes que imponen esa paternidad. Yo soy tu padre, tú a mí me tienes que obedecer, esto, lo otro, pero no están actuando como un verdadero padre. Y esto sucede. Yo no sé la esencia de la pregunta, pero cuando alguien suelta una pregunta así es porque realmente necesita claridad o tiene una cierta confusión dentro de su corazón o dentro de su vida o le ha pasado. Y muchas veces yo conozco personas que frecuentan un lugar, están bajo una cobertura y no tienen una relación de confianza con esa persona para abrir su corazón, para pedir consejo, para pedir... Y yo entiendo de esta relación padre-hijo que tiene que haber confianza, que tiene que haber un cierto afecto, una cierta admiración. Y cuando leo en la Biblia las cartas de Pablo que se refiere a sus hijitos, yo entiendo y comprendo algo afectuoso, un afecto hacia un afecto, una paciencia, una dedicación, un amor, un cuidado hacia esa persona que la está instruyendo, que la está enseñando, que bien decía que lo había engendrado en Cristo. Hoy pasa de que hay muchas personas que han estado frecuentando iglesia en iglesia, han estado bajo una cobertura un tiempo, otro, y no se encuentran un padre, ¿no? No encuentran que este sea su padre. Yo me identifico con esta persona, porque un padre espiritual tiene que tener algo en común conmigo, ¿no? Y yo leo la palabra allí donde Jesús mismo decía, ¿no? Que no llamemos Padre Nuestro a nadie en la tierra porque hay solo un Padre, el que es Cristo mismo, que es Dios mismo. Y si nosotros tenemos esa relación íntima con Dios, lo tenemos ese conocimiento como el Padre, tenemos esa experiencia con Él, de que Él es nuestro Padre y vemos cómo Él actúa con nosotros, tenemos que saber identificar quién es nuestro Padre espiritual. Si está realmente actuando, si está reuniendo esas condiciones. O sea, no está mal que yo llame a alguien padre porque yo lo considero mi padre, porque hay una relación de afecto, hay un cierto consejo hacia mi vida. Y yo considero que nosotros tenemos personas muy importantes en nuestra vida que son referentes en la fe, que son personas que están ahí cuando necesitamos y que actúan de determinada manera que podemos decir, realmente está actuando conmigo como un verdadero padre. Si bien yo tengo un líder, una persona que está ahí sobre mí, una cobertura, como lo decía el pastor Marcos, yo entiendo, yo personalmente estoy hablando por mí, que nosotros podemos considerar afectivamente desde el afecto a alguien como un padre, no que sea nuestro padre, sino como un padre. Muy bien. Muy buenos los aportes sobre la paternidad y yo les voy a levantar la vara a todos.
Pero un ratito, antes que levante la vara para hablar con lo que decía Karina, esa importancia de esa relación. En eso justamente yo me baso por el pasaje bíblico. Es cierto, hay mucho que hablar en estos tiempos. Fíjate que viene esa moda y sin ánimo de ofender a aquellos que lo practican de esta forma, ¿verdad? Está el tema también de que uno te da cobertura y uno ofrece su cobertura, como dice el pastor Luis, pero ¿de qué forma ofrece su cobertura? El que te quiera cobertura te pide que el pastor tiene que dar su diezmo, o la iglesia, o diferentes formas de práctica. Pero en ninguno caso, yo quizás no voy a discutir. Yo como pastor doy mi diezmo, doy mi ofrenda, doy mi primicia. De hecho, hoy mismo, justamente nos estamos preparando después de salir de acá. Voy a ir cerca de 70 kilómetros a visitarle a lo que ahora para mí es un mentor, no es un padre espiritual. Tengo un padre espiritual, pero a ese mentor lo estoy llevando primicia, De hecho, practico la primicia. De hecho, así como lo hacen conmigo, yo lo hago también. ¿Verdad? Llevo mi ofrenda, llevo mi diezmo. Estoy de acuerdo con diezmar, estoy de acuerdo, no tengo ningún problema. Donde yo tengo discusiones, o sea que, perdón, no discuto. No soy una persona que me gusta discutir, pero no estoy de acuerdo con aquellos llamados cobertores o padres, no, llámese como se quiera llamar, que solo pide y no da. Porque yo encuentro en el pasaje bíblico, en eso quería apoyarme también, así como dijo la pastora Karina, de que por eso para mí la importancia de papá. Papá es una relación íntima. Papá me conoce a mí y yo le conozco a mi padre, ¿verdad? Yo puedo tener relación con el pastor, pero como dice Karina, no hay esa afinidad con el pastor, o con mi líder, o con lo que sea, porque es bíblico. Ahora con mi padre sí, porque mi papá conoce mi despertar y conoce mi levantar. Pregunta al pastor. Muy bien. Ahora sí les puedo levantar la vara. Por favor. Ahora sí. Mateo capítulo 5, en el versículo 48, Jesús dice lo siguiente: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que tenemos una vara de perfección allí y a esa vara debemos llevar nuestra paternidad. Si nuestra paternidad está de acuerdo a los parámetros de Dios o está simplemente complaciendo los parámetros denominacionales, doctrinales o de pensamiento o de conveniencia. Lamentablemente sabemos que hay parámetros de conveniencia y que han malversado el manto que Dios les ha dado y han malversado el término paternidad o el término pastor. Que Dios nos ayude a nosotros ser imitadores de Cristo y que Dios nos ayude a nosotros a ponerlo a Él como nuestra vara de medir y el reflejo a nuestra actitud y a nuestro pastorado o nuestra paternidad. Bien, tomando lo que está diciendo el pastor Raúl, muy importante, y yo creo que hay un tema para cerrar también, muy medular, es cuando yo quiero ocupar el lugar de Dios. Ahí está el problema, uno de los problemas de este tiempo. Cuando esa paternidad de la que hablaba Karina, el pastor Marcos, también el pastor Raúl, cuando esa paternidad se vuelve algo vicioso, algo malo, algo centralizado en una sola persona, cuando esa paternidad se vuelve que yo tenés que hacerme más reverencia que al Padre Celestial, cuando esa paternidad se vuelve que solo todo pasa por mí y nada más que por mí, ahí está el problema. No podemos nosotros ocupar el lugar de Dios, sí tener ese lugar, como bien hablaba el pastor Marcos, de padre espiritual, de consejero, de amigo, de
mentor, de estar cuidando, de proteger. Ese es el trabajo también pastoral, ¿no? Un pastor básicamente es un padre espiritual que está cuidando, ¿no? Protegiendo, nutriendo. Pero el problema está en cuando esa paternidad se vuelve algo que sustituye o quiere sustituir la paternidad de Dios. Y ahí estamos en un problema doctrinal muy grave, donde, como bien dijeron, hoy por hoy muchos exigen esa pleitesía, que lo llamen padres, vos tenés que llamarme papá. Hay muchas sectas que se hacen llamar papá o los obligan a los miembros a llamarlo papá cuando no existe esa relación. Entonces creo que ahí está el problema, porque es una relación mutua, es una relación donde el hijo reconoce al padre y el padre reconoce al hijo, y no esa obligación de que tenés que llamarme padre porque así lo dictamino yo o lo dice la denominación. Entonces pienso que ahí está uno de los problemas más graves. Ninguno de nosotros podemos sustituir el lugar de Dios, y menos compararnos con el Padre Celestial, ¿no? Quería aportar eso porque lamentablemente ocurre. Sin duda que es así. Los abusos en la cena del Señor son constantes, o en la mesa del Señor son constantes. Pero bueno, tenemos un Dios de misericordia y un Dios de oportunidades, y que podamos nosotros, a partir de ese principio de que nuestro Dios es un Dios misericordioso y que nos da oportunidades, que podamos nosotros así reflexionar en cuanto a la paternidad y reflexionar en cuanto a nuestro lugar como hijos. Nuestro lugar como hijos. Porque a veces podemos exigirle mucho al Padre, pero nosotros como hijos a veces estamos fallando más de lo que deberíamos. Porque el hijo debe estar sujeto al Padre. Y muchas veces encontramos que no hay hijos reverentes. Hay solo hijos irreverentes, irrespetuosos, mal criados, mal aprendidos o mal enseñados. Mañosos desde que entran hasta que se van de la iglesia. Nosotros como hijos también debemos ocupar nuestro lugar. Hay promesa de bendición para el Padre y hay promesa de bendición para el Hijo. Que cada uno ocupe su lugar de acuerdo a la vara de Dios, yo creo que es lo que va a hacer la diferencia para nuestro buen desempeño o buen desarrollo en el reino de los cielos. ¿Es válido tener un padre espiritual? Sí, pero es más válido nosotros aprender a ser hijos. Creo que primero nosotros somos hijos, todos nosotros somos ovejas. Por lo menos eso es lo que yo leo en mi Biblia. Ahora, muchos no van a estar de acuerdo con esto. No buscamos darle la verdad a nadie ni la razón a nadie. Desde Pregunta al Pastor planteamos y planteamos. La respuesta el Espíritu Santo la dará en su corazón y en su relación con el Señor y la palabra de Dios. Desde Pregunta al Pastor nos despedimos y esperamos que este programa le haya sido de bendición. Le animamos a compartir el programa, le animamos a comentar, le animamos a darle me gusta y a dejarnos nuevas preguntas que serán atendidas en la forma correcta. Que el Señor le bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.